Quiero que vean esta imagen. Para ellos, y con esta imagen ellos informaron lo que se sonríen desde la sonrisa negra. Ahí está. Es la imagen que publica Israel, su ejército, Netanyahu, donde han ido desarticulando, desmembrando a Hezbollah e informan que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pues ha muerto. Y con ello, pues ahora la región está hirviendo. Este iba a ser un programa especial porque vamos a hablar de dos cosas que tienen al borde de la guerra al mundo. Pero ahora es mucho más especial porque cuando lo estábamos preparando aún no sabíamos de la confirmación de la muerte de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah ha muerto y también indiscutiblemente tendremos que hablar de la muerte y preguntarle a Eduardo Luque, que pues se ha estado preparando toda esta semana. Como ustedes saben, hemos tenido programas especiales y lo hemos hablado. Ya está ahí con nosotros Eduardo Luque. Me imagino que el recibir la noticia en cuanto a que pues el líder de Hezbollah ya no está, esto incrementa la posibilidad pues de una tensión nunca, yo creo que nunca antes vista, porque pues uno de los líderes más importantes después del líder de Irán quizá haya sido Hassan Nasrallah. Es una noticia confirmada no solo por Israel, sino confirmada por Hezbollah. Me gustaría poner, antes de empezar, Eduardo, ahí un poco cómo se confirmó a través de la televisora en árabe, la televisora Al-Manar, que es afiliada al grupo Hezbollah. También sus redes sociales de Hezbollah confirmaron la noticia de la muerte de Hassan Nasrallah. Así la confirmaron. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. Te voy a preguntar por tus primeras impresiones, tu primera lectura, así brevemente, sin antes de también pues ver que prácticamente con una, pues no sé si perversidad o no sé, pero Israel está más que contento y nos anuncia que están preparados para cualquier cosa. Ya me dirás tú, Eduardo, porque la verdad es que sí, esto debe de estar preocupando no a uno ni a dos. De hecho, Irak, junto con otros países, han denunciado que lo que está haciendo Israel los está llevando al borde del infierno. Así lo manifestaron varios cancilleres de los países que están junto. Escuchemos esta parte de cómo el portavoz del ejército israelí anuncia también la muerte de Hassan Nasrallah, y otro de los comandantes del ejército israelí dice que están preparados para lo que venga. Y entonces sí, ya me dirás tú, Eduardo. Hassan Nasrallah, the leader of an evil terrorist organization, the senior terrorists eliminated with him, and the central headquarters were a legitimate military target under international law. סיימתי כעת הערכת מצב ואישור תוכניות בפיקוד הצפון. צפויים לנו ימים מאתגרים. כוחות צה"ל נמצאים במוכנות שיא, בהגנה ובהתקפה, בכל הזירות ומוכנים להמשך. Ahora sí, Eduardo, tus primeras impresiones acerca de esta noticia, en donde el líder más importante, 32 años de dirigir Hezbollah, el secretario general, el líder que guió en las incursiones militares, en la defensa contra Israel en todas estas décadas, pues bueno, finalmente ha muerto. Y Netanyahu ya lo decía con un golpe en el estrado el día de ayer en la ONU desde Nueva York, que iban ganando y que no iban a parar, que eso es lo más peligroso, y que no iban a parar hasta ver al enemigo pues muerto. Pero bueno, la noticia de Hezbollah, la noticia de Hassan Nasrallah,
sin duda se lee de dos formas. Un problema muy grave. Empezamos, Eduardo, te escucho. Sí, efectivamente, es una demostración por parte de Israel de una capacidad tecnológica que es muy importante, muy superior, por lo que se está demostrando, a los sistemas de inteligencia y defensa de Hezbollah, cosa que por otra parte no es nada anormal, puesto que contemos que al margen de la inteligencia propia de Israel, cuenta con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, de la inteligencia del Reino Unido y de las grandes redes sociales de comunicación que están al servicio del sionismo en este caso, ¿no? Es decir, que realmente el líder de Hezbollah realmente sabía y estaba convencido de que solamente estaba vivo de cara por suerte, ¿no? Era un hombre que, por lo que sabemos, no dormía jamás en la misma casa, cada día iba cambiando de localización, pero evidentemente hay un momento en la guerra en la que se pueden levantar algunas de las defensas y por ahí se cuela el enemigo. Hay que pensar que se utilizó para este ataque, no es un ataque, como se dice, preciso ni quirúrgico en absoluto. Se utilizaron 85 toneladas de alto explosivo que cayeron juntas prácticamente de forma sucesiva sobre una zona entera en la que había miles de civiles para intentar acabar con el objetivo buscado, porque no se tenía claro dónde estaban y en qué sitio. Por tanto, se decidió arrasar varias cuadras de edificios, provocando una enorme matanza para intentar eliminar el objetivo previsto. Lo vimos en el discurso del criminal Netanyahu en la ONU. Ya preparaba la situación para, evidentemente, si había esa posibilidad, eliminar a la dirección de una parte de la dirección de Hezbollah y, evidentemente, lo cumplieron. Y han infligido un duro golpe a la dirección de la resistencia libanesa. Pero yo ya apunto que, además, los sistemas propios de defensa de Hezbollah contemplan la existencia de varios, sustitutos de cada una de las piezas que pueden caer. Saben que su supervivencia es realmente limitada, todos están convencidos de que irán al martirio, y la estructura jerárquica no es una estructura piramidal, sino es una estructura muy horizontal también, que permite la sustitución rápida de los mandos caídos por otros que ya están combatiendo también y que tienen la experiencia suficiente para conseguir y seguir la batalla. Vemos que esto no va a provocar una crisis en la capacidad de defensa de Hezbollah, va todavía a aunar más la lucha contra el enemigo común, que en este caso es el régimen de Israel, y veremos un recrudecimiento de la guerra. Netanyahu quiere una guerra global y está dispuesto a conseguirla por todos los medios. Quiere implicar a Estados Unidos en esta guerra. Lo que se vio en las Naciones Unidas es claramente un personaje, es, como diría una filósofa en este siglo, es la expresión pura del mal. Lo que vimos ayer en el estrado de las Naciones Unidas, hablando de matar, matar y matar. Lo único que ofrece Netanyahu es sangre y muerte. No ofrece nada más al conjunto de las naciones del mundo, ¿no? Pero, evidentemente, la guerra va a ser muy larga. Bien, déjame, antes de irnos ya a fondo, porque el programa de hoy
es muy especial porque vas a hablar de temas muy precisos, temas como justamente lo que está pasando en Oriente Medio, la invasión terrestre de Israel, la guerra mundial que quiere Netanyahu, y del otro lado el punto foco rojo, Ucrania, Rusia, las armas nucleares y los misiles de largo alcance. Pero antes, déjame recordarle y quiero preguntarte, que nos recuerdes algunos logros de Hassan Nasrallah, que nos recuerdes algunos de los puntos polémicos que vivió con Israel, algunos de los puntos de resistencia más importantes que se vivieron entre Israel y el Líbano, y recordarle un poquito a la gente la imagen de Hassan Nasrallah. التي نستطيعها هذا الموضوع أن المقاومة لها الحق أن تكمل طريقها حتى تحرير الأرض، ولها الحق أن تدافع عن شعبها بكل الإمكانات المتاحة. ...32 años, uno de los hombres más buscados por Israel, pero también por la CIA, por la inteligencia de Inglaterra, del Reino Unido, uno de los hombres más buscados porque pues Israel lo tachaba como terrorista y el cerebro justamente de la resistencia. ¿Qué hizo Hassan Nasrallah para ser el más buscado y cuál era su operación en el eje de la resistencia? Brevemente, nada más para pues saber de quién estamos hablando. Hay mucha gente que no conoce a fondo esta historia y me gustaría que solo mencionaras algunas cosas, Eduardo, por favor. Sí, voy a mencionar solamente 3 aspectos importantes. Consiguió dentro del propio Líbano la unificación de grupos de resistencia contra el enemigo común que era Israel. Y estos grupos de resistencia abarcaban no solamente las tropas o las fuerzas de Hezbollah, que tenían una motivación político-religiosa militar en los 3 aspectos, sino fue capaz de implicar en la lucha común a otras fuerzas que también combatían a Israel desde otra perspectiva ideológica diferente. Por ejemplo, el Partido Comunista del Libanés ha participado en todos los enfrentamientos con Israel, dirigidos una parte de sus unidades por oficiales de Hezbollah y a la inversa, es decir, oficiales del Partido Comunista Libanés dirigiendo las tropas de Hezbollah en momentos concretos. Y esto es importante porque consigue unificar la resistencia interna en contra de un objetivo común. Y esto es importante porque de alguna forma eliminó la posibilidad de enfrentamiento civil entre la sociedad libanesa. Esto es una cuestión importante. Pero lo más importante, por ejemplo, fue la derrota de Israel en el 2006, en el mismo escenario que ahora nuevamente se plantea. Recordemos que en el 2006 hubo una invasión israelí muy potente de la zona libanesa, cuyo objetivo nuevamente, porque el objetivo del ataque por tierra que va a iniciar Israel dentro de pocas horas es básicamente el mismo: las reservas de agua del río Litani y eliminar evidentemente a Hezbollah. En el año 2006 la derrota del régimen de Israel fue apabullante. Hubo un día, el día más sangriento para Israel, la pérdida, que no se comentó, se ha sabido después, evidentemente, de casi 50 carros blindados en un solo día en los enfrentamientos con Hezbollah, que en aquel momento no tenía la capacidad militar que tiene ahora, ni mucho menos, ¿no? Eso fue otro elemento en lo que también participó en sus inicios y desarrolló, ya estaba ahí el líder de Hezbollah. Y la victoria mayor de todas, con mucha diferencia, fue conseguir que el eje de la resistencia entre Irán, Irak y Hamas, por ejemplo, había apoyado a los grupos terroristas que atacaban Siria en su momento. En su momento,
jamás había apoyado, incluso jamás enseñó a los terroristas de ISIS la técnica de los túneles, que ahora está utilizando Hamas para defenderse en Cisjordania y en Gaza, ¿no? De ahí lo aprendieron el ISIS. Pues bien, la mediación de Nasrallah, precisamente con estos grupos, consiguió, uno, separar y que Hamas se centrara en la defensa de Gaza, que dejara de apoyar a los grupos terroristas del ISIS que atacaban Siria y enfocarlos a una lucha común entre Siria, Irán, Hamas y Hezbollah contra el enemigo común. Esto es obra de Nasrallah. Por eso era tan buscado y había este afán por eliminarlo, ¿no? Porque su mediación, y ahí tiene mucha importancia la cuestión personal, su mediación había conseguido la unificación del eje de la resistencia para llevar una lucha común, ¿no? Aparte del apoyo enorme que prestó precisamente en la guerra en Siria y en las batallas por el control de las montañas en la frontera entre el Líbano y Siria, por las cuales Siria seguía recibiendo munición y armamento y elementos para mantener la batalla, y estas batallas que se libraron contra el ISIS las consiguió doblegar. Hezbollah ganó la posición, ganó la batalla, y eso permitió el rearme de Siria hasta la victoria contra las unidades del ISIS. Son los grandes hechos que sabemos que podemos atribuir a Nasrallah y al grupo de Hezbollah, ¿no? La derrota básicamente de Israel en el 2006, la derrota del ISIS en la crisis en Siria, la invasión en Siria, y la unificación de la resistencia bajo un objetivo común. No es poca cosa lo que ha conseguido el fallecido líder de Hezbollah. Ahora, Eduardo, y ahora para enrutarnos al programa que tenías preparado, la última pregunta: ¿qué va a pasar con la defensa en Gaza? ¿Qué va a pasar con el respaldo de Irán? Porque, bueno, Irán en los últimos meses ha dicho y prometió que nunca iba a dejar solo a Hezbollah, también a la gente de Gaza. Lo ha vuelto a prometer. ¿Qué va a pasar con Hamas? ¿Qué va a pasar con el avance de las tropas israelíes sobre la franja de Gaza, que están prácticamente barriendo la franja de Gaza? ¿Qué va a pasar con el ataque terrestre que nos ibas a hablar justamente el día de hoy, sin saber la confirmación de la muerte de Nasrallah? ¿Qué va a pasar con Irán? De hecho, se dice, pero no está confirmado, fuentes occidentales, por supuesto, que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, está ya resguardado en un búnker cerca de Teherán o en Teherán, en Irán. Entonces las cosas se podrían poner delicadas, muy delicadas, o esto lo van a pasar por alto. Antes de que me contestes, Eduardo, me gustaría que que escucháramos las últimas palabras, a ver si leemos algo, y si no, que sean punto de partida las últimas palabras de Hassan Nasrallah, que lo dijo hace unos días, este discurso, un fragmento pequeño, y que nos sirva también de punto de partida, por favor. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما ثقيلة ودامية، وكانت أيضا امتحانا كبيرا. استطعنا بعون الله تعالى، وما سأتحدث عنه أيضا بعد قليل، وسنتمكن إن شاء الله من تجاوز هذا الامتحان بشموخ وبرؤوس مرفوعة. المهم أن لا تسقطك الضربة مهما كانت كبيرة وقوية. وأقول لكم بكل اطمئنان وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا إن شاء الله. نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو: جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. على 11 شهر عم نقول هذا الكلام،
ممكن هذا كلام متكرر الآن، ولكن هذا الكلام يأتي بعد هاتين الضربتين الكبيرتين، بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام. أنا أقول بوضوح: أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير، وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق، وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. Justamente, Eduardo, castigo justo. ¿Podrán detener a Israel? Dos, la reconfiguración de Oriente Medio, que justamente ese es el tema que preparaste. De hecho, nos has informado antes del programa que 3.000, 4.000 combatientes, la propia prensa israelí ha informado que 4.000 combatientes se han unido a las filas de Hezbollah. ¿Cómo ves toda esta reconfiguración? Ya la estabas viendo, ya ibas a hablar de esto antes de la muerte, pues ahora con la muerte de Nasrallah, creo que la reconfiguración o el movimiento de piezas de todo Oriente Medio es indiscutible, como también otra información tuya, Arabia Saudí abre una embajada en Damasco, me parece. Por favor, Eduardo, te escuchamos. Creo que esto es muy, muy importante porque es justamente lo último y la capitulación para el reacomodo siguiente, por favor. A ver, permíteme que te corrija, pero la información que viene de los diarios israelitas, que hay que poner un poco en cuestión también, no habla de 4.000 efectivos, habla de 40.000. Es decir, solamente Yemen ha ofrecido 20.000 hombres para ir a combatir directamente en el Líbano. Ahora sabemos que en el Líbano hay combatientes sirios, combatientes jordanos, combatientes libaneses, combatientes iraníes. Hay ya una multiplicidad de gentes que están peleando contra el régimen de Israel. Así que, y aparte, por lo que preguntabas antes, Irán también ya ha reconocido que va a ayudar con hombres y con efectivos tanto a Siria como al Líbano. Esto ya lo han confirmado, sería el siguiente paso en esta respuesta a la escalada de Israel, ¿no? En lugar de querer, digamos, de provocar que Israel, que es lo que está deseando, provocar un ataque masivo contra Teherán e iniciar una guerra regional, Irán inteligentemente mueve piezas hacia Siria, que va a ser otro gran escenario, y mueve piezas evidentemente hacia el Líbano, reforzando con hombres y con recursos a la resistencia libanesa, ¿no? Esto es lo que está ahora mismo en juego en este momento, ¿no? Y en este medio, en este proceso, vemos como, por ejemplo, comienza a haber ya una reconfiguración, puesto que el objetivo de Israel, el ataque al Líbano, tiene evidentemente varios objetivos, ¿no? Uno sería eliminar a Hezbollah como fuerza de resistencia, lo cual es bastante imposible. Y segundo, tiene un interés territorial. Israel quiere expandirse hacia el norte del Líbano y tiene como objetivo las reservas de agua del río Litani. Lo han dicho incluso los propios generales, así como de pasada, como el que no quiere la cosa. Pero ya han amenazado que su objetivo era claramente las reservas de agua del río Litani. Para que hagamos una idea, están a unos 50 kilómetros, 45-50 kilómetros de la frontera con el régimen de Israel. Solo que el territorio, para llegar a esa zona, es una zona complicada, sobre todo para el uso de unidades blindadas, que es un terreno escabroso y difícil de cubrir, ¿no? Así que se tiene que hacer con una ofensiva territorial, con una ofensiva terrestre. Y eso siempre es un problema para el ejército israelí, que fíjense, ya no es ni con mucho la sombra de lo que se decía que era. Hoy vamos a ver un enfrentamiento prácticamente seguro entre tropas
que realmente han sido muy bien cuidadas, en el sentido de tropas israelitas, gente que tiene muchas cosas que perder si va a la guerra, contra gente que está muy mentalizada, que no tienen nada que perder, porque lo único que pueden perder ya es la vida, y la vida la tienen con la mentalidad del martirio, la tienen, dispuesta para el mayor de los sacrificios. Gente que ha estado sacrificada toda la vida y ahora enfrenta una batalla terrestre contra un enemigo que va a poder ver. Mientras el enemigo, los soldados israelitas, han sido educados en la comodidad, en tener de todo, y evidentemente quien tiene una buena casa, un buen coche y un buen nivel de vida, se lo piensa muy mucho antes de ir a una guerra en la que puede salir muerto o herido de gravedad, frente a gentes que lo han perdido todo y que no tienen nada, ¿no? Y en la desesperación les une sobre todo su fe y su resistencia. Así que vamos a ver, desgraciadamente, yo estoy convencido que lo que ahora, la muerte del líder de Hezbollah, va a animar al ejército israelí, que ya ha movido 2 divisiones más. Hace 4 días se anunciaba el movimiento de 2 divisiones más hacia la frontera con Líbano, son divisiones de la reserva, y que para iniciar un asalto por tierra, una vez que consideren que han ablandado la posibilidad de la resistencia de Hezbollah. Pero esto es precisamente lo que quiere Hezbollah, un combate terrestre donde la superioridad técnica y la capacidad de fuego de Israel no implique, permita que se limite, puesto que la idea del frente del combatiente de Hezbollah es reducir las distancias respecto al combatiente israelita. ¿Por qué? Porque en esa especie de abrazo del oso, una técnica militar que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en Stalingrado y en algunos otros sitios. Al reducir la distancia entre los combatientes, el ejército más potente no puede utilizar toda su capacidad de fuego por miedo a matar o a herir a sus propios combatientes, ¿no? Ahí, y el conocimiento evidente del terreno y la preparación que llevan años preparándose para este conflicto, Hezbollah le puede dar todavía grandísimas sorpresas al ejército israelí, como la dieron en 2006, ¿no? Así que Israel también tiene miedo de hacer esta ofensiva terrestre. Pero la locura de Netanyahu y de los dirigentes que le rodean les impone hacer este paso adelante, que más que paso parece un camino hacia el descalabro, ¿no? Pero no pueden parar. Han entrado en una pendiente en la que solo Netanyahu lo único que va a ofrecer a su país y al mundo entero es más sangre y más fuego. Estamos en manos de lo que Shakespeare hablaba de los perros de la guerra. Les han dejado sueltos Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, que no ha querido castigar nunca a Israel, le está permitiendo que nos empujen a todos por esta pendiente hacia el desfiladero. Bien, Eduardo, solo una última cosa para pasar al tema de Ucrania. Bueno, tú te puedes extender, ya sabes que es tu programa, te puedes extender lo que quieras, pero me gustaría que me hablaras de los discursos de Netanyahu ahora que está en la ONU, porque creo que son tremendos y creo que te viste corto. Te viste muy corto cuando dijiste el criminal Netanyahu, yo diría genocida, porque tiene ese rasgo de barrer con todo y hasta lo dijo en la ONU. Entonces, sí me gustaría que me hablaras del discurso. Te preparamos unos fragmentos que ya los hemos puesto, pero vale la pena reescucharlos. Pero antes, también me gustaría que explicaras desde quién lo empuja o desde qué ideología lo empuja. Tú nos enviaste hace unos días un video en donde pues exhibe la perversión, la tergiversación de la mente. Montarse en un barco
montarse en un barco, ir a ver el espectáculo en la noche con tus niños y tus bebecitos de cómo masacran a los palestinos. Y esto me parece muy importante porque esto nos habla de la ideología que hay detrás, la hazaña, el odio, la miseria en el cerebro, porque yo no entiendo, no sé si tú entiendas, pero yo no entiendo que algunos colonos israelíes se monten en la noche en un barquito y se vayan enfrente de Gaza a ver cómo los misiles masacran a la población gazatí, a los palestinos. Me parece esto muy importante denunciarlo porque esta es la ideología que precede, este es el empuje, esta es la fuerza que precede a las decisiones de Netanyahu, esta es la gente que le rodea. No lo sé, tú me lo explicarás, por favor. Este es el video que Eduardo Luque nos mandó hace. En mitad de la noche, decenas de familias israelíes con sus hijos pequeños se embarcan en este crucero por la costa rumbo a Gaza. Miran en el horizonte cómo Israel bombardea la franja delante de sus ojos. Una masacre que observan con suficiente distancia y que algunos incluso inmortalizan con sus móviles, tan macabro que asusta, implicando a los más pequeños, a los que muestran, aseguran, la tierra que un día será suya. Es la última atracción de los colonos israelíes en su plan de asentamientos en el territorio palestino. A ver, Eduardo, ¿qué como psicopedagogo, como estudioso en el ser humano, esto qué es? ¿Cómo lo entendemos? Solo se puede calificar de una forma. Es la miseria moral de un pueblo que tiene profundísimas raíces con el fascismo nazi, de otra forma y con otras banderas. Pero exactamente estamos viendo lo mismo. Estamos viendo lo mismo como los ciudadanos alemanes en la Segunda Guerra Mundial que vivían al lado de los campos de exterminio y olían cada día los hornos donde quemaban a la gente, los cadáveres de los que habían asesinado. Después decían que ellos jamás supieron nada de eso, que ellos no eran conscientes de lo que estaba pasando. Cuando eso ocurría, había pueblos que estaban a 2 kilómetros, menos de 2 kilómetros de las vallas de Auschwitz, y era imposible no dejar de verlo. Pero en el fondo, la sociedad alemana, una parte de la sociedad alemana, muy importante, por cierto, era afín al fascismo, era afín al exterminio y apoyaban y comprendían perfectamente el exterminio de otros seres humanos. Es lo mismo que estamos viendo ahora mismo en este vídeo, que revela, pues eso, la miseria moral de una sociedad, una parte muy importante de la sociedad israelita. Yo no sé si es mayoría, minoría, 3/4, 4/4, pero es importante porque si no, no se podría entender el apoyo que aún mantiene este criminal de guerra, el señor Netanyahu, y en su sociedad, si no hubiera una base social importante que tuviera estas ideas, las que acabamos de ver en este vídeo, ¿no? Ahora, perdón, acaba. No, ya. Esta es la reflexión. Es difícil esto. Sí, y ahora, bueno, pues lo ligamos justamente con esto, que es el último punto de tu intervención sobre el problema en Oriente Medio y del genocida, diría yo, Netanyahu. Así que vamos a escucharlo y ya, pues de ahí me das tu análisis, por favor. That is the choice we face today. The curse of Iran's unremitting aggression, or the blessing of a historic reconciliation between Arab and Jew. Fueled by Iran, Palestinian terrorists in Judea and Samaria perpetrated scores of attacks there and throughout Israel.
And last April, for the first time ever, Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. Y todavía el cínico se cuelga ahí como una trencita y un moño. Bueno, espera para que de una vez, porque en el siguiente fragmento yo digo, tú me dirás, que está confesando que no es solo una cuestión religiosa o ideológica de supremacismo, sino que también hay un gran negocio tremendo, digo, ahí lo confiesa, hay un gran negocio sobre el exterminio de todos los que están ahí. No sé, a lo mejor me equivoco y estoy pensando mal, ya ves que luego pienso mal y bueno, así que si lo ves y me dices tu opinión, por favor. This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again. In Yemen. A ver, Eduardo, tienes mucho material. Bueno, te escucho. Sí, da para poder analizarlo durante mucho tiempo, no solamente por lo que dicen los mapas que enseña, sino incluso por la fórmula y las formas utilizadas, ¿no? Por ejemplo, es muy notable que evidentemente el primer concepto clásico y claro es el victimismo, ¿no? Somos a los agredidos. Irán nos ha agredido directamente desde el territorio. Evidentemente olvida que ellos bombardearon la embajada y el consulado en Damasco. Eso para ellos no tiene ninguna importancia. Y que asesinaron a un dirigente de Hamas en territorio iraní. Pero eso tampoco tiene ninguna importancia. Igual que cuando habla el personaje de los 1.200 asesinados el día 7 de octubre, pero no hace ni media reflexión sobre los 42.000 asesinados ya en la Franja de Gaza y los más de 1.500 muertos en el Líbano. Eso para él no existe. Solo existe su realidad, su verdad. Es un caso casi patológico de estudio de diván, si yo fuera un psiquiatra, pero realmente es un caso patológico, el olvido de toda racionalidad, exceptuando aquella idea que es la mía. Y por lo que hablabas, hay un efecto también que los famosos mapitas dejan claramente a la luz, ¿no? El concepto que tiene Israel, primero, es un concepto de expansión,
porque entiende que Israel ha de ser un corredor estratégico que uniría, en teoría, a Egipto, toda la zona de Egipto y el Sinaí, con la parte europea más allá de Turquía. Lo cual significa que está reivindicando nada menos que Egipto por un lado, Jordania, Siria, el Líbano y Irak, una parte de Irak y una parte de Turquía, ¿no? Esto es la referencia geográfica que Israel aspira históricamente, porque sabemos que es un país sin constitución y que no tiene, al no tener constitución, no tiene los límites fijados de su territorio. Los únicos límites que se atribuye Israel es los límites impulsados por la Biblia, la que ellos utilizan, ¿no? Era el territorio del pueblo elegido. Y como eran nómadas y se movían para arriba y para abajo, el territorio del pueblo elegido va, evidentemente, desde Egipto hasta las fronteras turcas. Y por allí Israel tiene, evidentemente, esta reclamación territorial con unos y con otros, ¿no? Por tanto, la guerra en el Líbano es una guerra para la expansión territorial de Israel con ese sueño, con la fantasía de un Israel extendido desde el Sinaí hasta los montes Tauros, ¿no? Hasta el interior de Turquía, ¿no? Entonces, esto es lo que enseña en el mapa, ¿no? Lo que enseña el mapa está diciendo, cuando acabemos con los gazatíes, cuando acabemos con los palestinos, tenemos opción de quedarnos con sus reservas de gas, con sus reservas de petróleo, establecer unas líneas de comunicación, de trenes que conecten un lado con otro. Nosotros estaremos en el centro de estas líneas de comunicación y, por tanto, la sociedad israelita generará enormes beneficios, especialmente para él, para su familia y para los grupos de poder que le rodean. No olvidemos que para muchos israelitas ideológicamente muy motivados para ir a la guerra y morir por sus líderes, en el fondo tienen graves problemas de supervivencia en su propio país. El precio de las viviendas es enorme, la inflación es enorme, los costos para mantener el 25% del presupuesto que tiene asignado el Estado de Israel lo invierte en armamento, lo cual es una cifra similar a la de Estados Unidos, que es una barbaridad, para que tengamos una idea. España, mi país, asigna al Ministerio de Defensa en torno al 2,3, 2,4% del PIB está dedicado a la defensa, ¿no? Estados Unidos dedica el 25%, e Israel otro tanto. Y aún se queda corto, puesto que necesita continuamente más y más dinero. Este es el objetivo de Israel, la expansión territorial, y si consigue ganar esta batalla en el Líbano, no va a acabar ahí. Va a exigir ampliar el espacio en los altos del Golán. Recordemos que Damasco, de los altos del Golán, de Quneitra, que es la zona, digamos, fronteriza, el último pueblo que perdió Israel en la guerra de Yom Kippur, hay 40 kilómetros desde el monte Hermón, donde se pueden ver los que hemos estado en la zona. Desde Quneitra, por ejemplo, se ven fácilmente, no a simple vista, las posiciones de artillería del ejército israelí y las antenas de los radares que están continuamente escaneando la zona, ¿no? De allí hacia Damasco solo hay 40 kilómetros, ¿no? Entonces, evidentemente, el objetivo de Israel es extenderse hacia el Líbano y, si pudiera ganar esta guerra, seguramente extenderse también hacia Siria, teniendo como objetivo Damasco, precisamente, ¿no? Esto es lo que intentaron en la guerra civil, la guerra que promovieron contra Siria, contra la República Siria, y en la que fracasaron. Sabemos que Netanyahu apoyó militarmente, económicamente y de todas las formas posibles a los grupos terroristas del ISIS. A pesar de lo que diga, miente, todos sabemos que miente, es un cínico, pero no podemos esperar otra cosa de este personaje. Israel apoyó durante muchísimos años e incendió la guerra en Siria, financiando a los grupos terroristas a la par que lo hacía Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y una parte de la Unión Europea. Entonces,
Esta es la realidad del proyecto sionista en este momento. La expansión territorial, ahora a costa del Líbano y posteriormente a costa de Siria. Y si pudiera, evidentemente, a costa de Egipto. El problema es de que los dirigentes políticos de la mayoría de estos países, en particular Al-Sisi, el presidente egipcio, por ejemplo, está haciendo un negocio espléndido, él y el grupo de poder que lo rodea en Egipto, vendiendo cemento para construir y reconstruir las fortificaciones que han quedado destruidas en el interior de Israel, y construir un muro de separación entre Egipto y la Franja de Gaza, ¿no? Esto lo está levantando empresas que son israelitas y egipcias. Egipto está poniendo la piedra y el cemento, y los otros están haciendo la construcción. Así que Egipto, que también está en el objetivo de Israel en su momento, y ya lo vimos con las guerras anteriores, sus dirigentes en una ceguera absoluta están apoyando al mismo país que, si pudiera, los invadiría y los haría desaparecer como país, ¿no? Eso es otra de las paradojas de la zona, igual que el rey Jordano, que es un rey absolutamente dominado por los intereses de Estados Unidos, corrupto hasta más allá de lo que se puede creer, que un día dice una cosa, pero en la práctica está apoyando también al régimen de Israel, evitando que lleguen ayuda desde Jordania hacia la Franja de Gaza, ¿no? Así que tenemos un complejo sistema muy complicado, con muchos elementos que intervienen, pero que hay un objetivo central. Israel precisa de una expansión territorial que ahora se dirige hacia el Líbano, pero que puede que no acabe ahí. Pues bueno, ahora sí que has dejado perfectamente explicado lo que está pasando en este momento, sí, pasemos al otro punto que te preocupa y que nos preocupa y que le preocupa al mundo y que es necesario y urgentemente escucharte. La guerra nuclear, los misiles de largo alcance, las grandes intenciones de llevar ya al desastre total a través de un títere llamado Zelensky, porque me parece que es así. Así que te escucho con atención, Eduardo. Sí, lo que estamos viendo es un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? Nos estamos deslizando por una pendiente que parece que no hay freno. Y esta pendiente cada vez se hace más empinada y, por tanto, nos acercamos con mayor rapidez. Lo que queda claro ya en este momento, con las noticias que están llegando del frente de guerra, es que la guerra para Ucrania está perdida. En este momento las cifras de bajas son absolutamente imposibles de aguantar por nadie. El ejército se está deshaciendo. Hay grandes fuerzas ya embolsadas. En Avdiivka hay grandes fuerzas ucranianas embolsadas que ya no tienen salida. Y el nivel de destrucción realmente implica que en muy poco tiempo las fuerzas rusas habrán roto las últimas líneas defensivas del ejército ucraniano, y entre esas líneas y el Dnieper, que es la otra gran barrera geográfica, solo hay una enorme extensión prácticamente sin ningún tipo de defensa, porque ya todas las defensas han sido consumidas en una batalla sin fin y en una batalla de propaganda. Ahora ya sabemos que la ofensiva en Kursk es un absoluto fracaso. Las bajas confirmadas en este mes, me parece que lleva de batalla, ya llevan 17.000 muertos, y además han sido las mejores tropas que le quedaban a Zelensky. Esta ofensiva solo sirve para hacerse una foto. Solo servía como cosa publicitaria, para ir a pedir más dinero a Europa, pedir más dinero a Estados Unidos, que ya no va a entregar mucho más de aquellos famosos 60.000 millones que dieron hace un año. Ahora ha conseguido no más allá de 6.000, y condicionados
y condicionados, porque como el nivel de corrupción en Ucrania es tan alto, ya no dan dinero. Lo que dan es un vale, para que me entienda la población, ¿eh? Un vale, conforme tú te vas a una fábrica de armamento estadounidense, evidentemente, y le dices, mire, por este vale de 100 millones, me da usted 8.000 proyectiles de artillería de 150 milímetros. Si es que la fábrica los puede producir y los puede entregar, que eso está por ver también, ¿no? Así que la situación es absolutamente catastrófica para el régimen de Israel. El régimen de Ucrania. Y no tiene más remedio que para intentar recibir más dinero para que Zelensky y los que lo rodean puedan malversarlo y quedarse una parte sustancial en sus bolsillos, quieren escalar la guerra. Blinken lo ha dicho ya. Blinken parece que lo tiene claro. Quieren que Ucrania gane. Este es el objetivo. No entienden que la situación, no quieren entender que la situación es la que es. No quieren entender en gran parte porque Blinken también tiene intereses personales en esta guerra, como la mayoría de los altos dirigentes políticos demócratas y algún republicano en esta guerra. Recordemos a la señora Victoria Nuland, como su familia, directamente su marido, tenía intereses enormes en las inversiones militares en la guerra en Ucrania, y ella personalmente también. Señor Blinken, lo mismo. El señor Biden y familia tienen intereses personales en la guerra. Se están haciendo de oro. Eso sí, invocan el nombre de la patria, la bandera, las rayas, el heroísmo, pero al campo de batalla, ¿quién van otros? Son los negros, los chicanos. Ahora, Estados Unidos, que no quiere arriesgar a sus tropas blanquitas y de ojos azules y originarios de los padres colonizadores, está planteándose que aquellos chicanos, aquellos latinoamericanos que consiguen sobrepasar la barrera puedan ser incorporados inmediatamente al ejército norteamericano, con la idea de que después de 5 a 7 años de servicio, si han sobrevivido, claro, se les pueda plantear dar la nacionalidad. En lugar de utilizar tropas norteamericanas, se intenta que sean los países latinoamericanos los que pongan los muertos, gente desesperada que puede perfectamente apuntarse a eso como una solución parcial a su propia problemática, ¿no? Parece que la lucha entre el Pentágono interna, los halcones están ganando, es decir, aquellos, si había alguna paloma, parece que ya se la han comido, y que parece que efectivamente esta sensación es la que está mandando ahora mismo en el ejecutivo de Biden. Ya lo hemos dicho aquí varias veces, que los presidentes de gobierno son los árbitros entre diversas tendencias, ¿no? Unas más agresivas que otras, en función del tipo de problema, ¿no? También lo tiene Putin, también lo tiene Macron, o lo tiene Pedro Sánchez, ¿no? Pues bien, parece que en este arbitraje, como no hay árbitro, porque el señor Biden no es árbitro de nada, realmente no está en nuestro mundo. El otro día nos enterábamos una cosa muy curiosa, ¿no? Que el presidente Biden se había pasado el 67% de sus días como presidente de vacaciones. 67%. Uno se pregunta si, además de atender a sus negocios personales, tiene que atender al país, ¿cuánto tiempo le dedica al país? Porque si la mitad del tiempo se lo pasa de vacaciones tomando el sol, ¿cuánto tiempo le dedica al trabajo diario de su país? Al cual habrá que restar también el tiempo que le dedique a sus propios negocios particulares. Porque, en Estados Unidos, como en muchos países, el presidente o el ministro de turno atiende no solamente lo que se supone que son los intereses de la comunidad, sino primero sus propios intereses, que para eso ha llegado a ministro, ¿no? Entonces, parece que Estados Unidos se inclina por una idea. La guerra debe continuar y escalar en intensidad para ver si los rusos definitivamente se asustan y no dan el paso de llegar al Dnieper y seguramente
enfocar con la toma de Odessa, que podría ser el objetivo final, ¿no? Con la toma de Odessa y la recuperación de la frontera del Dnieper, prácticamente lo que quede de Ucrania es un país no viable. Es un país no viable. Porque además vuelve a haber rumores intensos de que Polonia estaría moviendo sus tropas en un deseo de cobrarse el apoyo militar a Ucrania en territorio. Entonces se quedarían con una parte del oeste del territorio de Ucrania, igual que Rumanía, que también está interesada en quedarse con una parte importante del territorio ucraniano, porque cuando árbol caído, todos van a cortar ramas, ¿no? Así que, como Ucrania no va a poder pagar jamás, ni que pasen 200 años, la deuda contraída, evidentemente puede pagar en tierra, ¿no? Que es lo que aspira Polonia y lo que aspira en parte Rumanía. Lo que ocurre es que, claro, todos estos movimientos significan mover fronteras, y cuando se mueven fronteras, todo el mundo puede mover fronteras. Todos pueden mover fronteras. Entonces, estamos hablando de otro nivel. Y hay otro elemento importante que no puede pasar desapercibido, que son las declaraciones del primer ministro, del presidente Lukashenko en Bielorrusia. Los movimientos también de los países bálticos, esos caniches, los caniches europeos, bálticos, no tienen ejército cualificado, pero sí que pueden provocar una acción que implique una reacción por parte de Rusia. El otro día bombardearon y destruyeron una parte de un depósito de municiones ruso muy cerca de la frontera báltica. Los drones ucranianos no alcanzan esa distancia. Solamente pudieron ser destruidos, atacados ese almacén de municiones ruso utilizando misiles lanzados desde los países bálticos o desde Finlandia. Esta es la realidad. La cosa pasó, se quedó en un tema. Bueno, mira, los drones han reventado unos búnkeres y tal y cual, patatín patatán, se evacuaron 1.000 personas de una ciudad, 1.500 personas de una ciudad colindante, y aquí no ha pasado nada. Solo que hubo una respuesta que ha pasado desapercibida también para los medios, pero que ahí está, y es real. El único barco de transporte de petróleo para la flota que está en el Índico, la flota norteamericana que está en el Índico, resulta de que recibió una avería muy grande que le destruyó el timón y las hélices. El barco tuvo que, como pudo, llegar a puerto, en un puerto de Emiratos Árabes, está anclado allá para posibles reparaciones cuando se pueda. No se hundió, se llenó de agua, toda la parte de la popa, hay imágenes sobre eso. Nadie sabe qué lo golpeó, ni quién lo golpeó, ni cuándo lo golpearon. El asunto fue, todo se especula, que fue un torpedo que se hizo estallar antes de alcanzar el buque con la sana intención de averiarlo solo, no hundirlo, como hubiera sido fácilmente. Lo curioso es de que este barco petrolero, que es muy importante para la flota, puesto que los portaaviones se mueven con energía nuclear, pero los barcos de escolta no, se mueven con petróleo. Entonces, este petrolero está asignado a esta flota. Únicamente hay un petrolero por cada flota. Por tanto, si lo averías, estás poniendo en riesgo la movilidad de la flota de guerra, ¿no? En fin, pasó esto. Parece ser que había una roca en mitad del océano Arábico y dio la mala casualidad de que el barco norteamericano chocó con esa roca. Mira tú, cosas que pasan, ¿no? Solo que a esto hay que unirlo otro detalle sin importancia, que tampoco ha salido en los medios, ¿no? Hace muy poquito, hace 3 días, un avión de reconocimiento y de inteligencia ruso se paseaba por los límites de la zona de especial protección de Japón. En un momento dado penetró dentro de espacio aéreo japonés, según los japoneses, según los rusos no, era su espacio aéreo. Estuvo sobrevolando y tomando información durante más de 1 minuto y los japoneses levantaron 2 cazas para abatirlo. Lanzaron 2 misiles aire-aire contra el avión ruso, que siguió imperturbable el camino trazado. Los misiles, afortunadamente, son en gran señuelos,
no quisieron derribarlo, porque evidentemente derribar un avión de guerra con soldados dentro hubiera sido para Japón una cosa como muy negativa, puesto que Rusia tendría la justificación perfecta para darle el justo castigo a la aviación japonesa, ¿no? Y como no faltaban más cosas, China hizo el otro día también, la semana pasada, hizo un ensayo con un misil balístico intercontinental. Lanzado desde Silo en tierra, fue a caer en medio del Pacífico, ¿no? Es decir, que se están dando todos los elementos para que en cualquier momento, en cualquier instante, suceda una desgracia. Los rumores de que de los países bálticos se pretendía atacar San Petersburgo, que está ahora mismo la OTAN ha puesto una base militar a 100 kilómetros de la frontera con Rusia y en San Petersburgo, muy cerca de San Petersburgo, la idea de que los países bálticos amenazan con atacar San Petersburgo y Kaliningrado. El Kaliningrado es el enclave ruso y un enclave, una espina clavada en Europa, y están amenazados de ser atacados por los países bálticos, no, porque no tienen capacidad, evidentemente por la OTAN, ¿no? Es decir, la OTAN está amenazando con la intervención, esperando que Rusia retroceda y que Rusia no vaya más en su avance en Ucrania. Pero evidentemente la guerra en Ucrania parece que tiene un claro ganador y no es Zelensky. Por tanto, veremos si Estados Unidos se atreve a dar el paso siguiente. Ayer supimos, y está confirmado además, que soldados, pilotos norteamericanos, no mercenarios, pilotos norteamericanos ya han muerto en Ucrania. Ayer salía por la prensa norteamericana la mujer de uno de estos pilotos, precisamente diciendo que su marido, que era oficial del armado de los Estados Unidos, lo habían enviado a Ucrania y que lo habían matado allá. Lo habían matado cuando con su F-16 intentaba despegar de un aeropuerto que estaba siendo atacado por los misiles rusos, ¿no? El avión fue sorprendido en la pista y el piloto murió. Estamos hablando de esto ya, de pilotos norteamericanos que participan directamente en la guerra. Y esto es evidentemente muy, muy preocupante. Y una advertencia más, lo digo porque lo estamos explicando también en España. Es decir, cuando se bombardea este aeropuerto, está muy cerca de la frontera rumana, varios aviones de la OTAN levantaron vuelo y entraron en el espacio aéreo ucraniano para abatir 2 o 3 drones que iban también camino de otro objetivo, ¿no? Aviones de la OTAN dentro del espacio ucraniano, despegados de aeropuertos rumanos. Es decir, que precisamente donde España, mi país, tiene también una ala de combate que no sabemos qué demonios pinta ya y qué demonios pinta en esta guerra, ¿no? Pero esto es así como está la situación en este momento. Bien, pues te agradecemos mucho como siempre, Eduardo. Yo quisiera que cerraras el programa pues ya con tu conclusión o con lo que tú quieres decir, y preguntándote qué le pasa a las personas que están denunciando la corrupción en Europa, y en ese sentido, ¿hacia dónde va esta Europa democrática, libre, llena de riquezas, y con ello pues también el imperio estadounidense? Es más, me estoy refiriendo a dos cosas. Esta gran libertad de expresión es que van camino hacia allá o van al revés, y eso también nos habla de un camino y retroceso al miedo de perder el poder económico adquisitivo, el dinero. ¿Cómo ves estas cuestiones provocadas por su propia guerra que han hecho en Ucrania, Eduardo? Sí, decían que la primera cosa que se pierde en la guerra es la verdad. Y es una evidencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos tenido información de que un teniente coronel letón que había denunciado a su gobierno por corrupción, aprovechando el tema de la guerra y el tráfico de dinero y compra de material militar y tal. Siempre hay gente que evidentemente
mete la mano en la caca. Este teniente coronel en activo fue detenido y acusado de espía. Lo meten en la cárcel, no lo juzgan, pero sigue en la cárcel. Al final no admitieron ninguna de las pruebas por la parte del testigo y ha muerto en la cárcel. Ha muerto en la cárcel. Sin pruebas, sin juicio, sin absolutamente nada, pero sí que dijo que su presidente de gobierno sí era un ladrón y que se estaba forrando con el tema de la guerra y con el tema de la venta y compra de armamento. Esta es la realidad de lo que está pasando. Y estamos viendo un retroceso histórico en las libertades públicas en Europa. En mi país, por ejemplo, hay una ley que se llama la Ley Mordaza, en la que por sacar una fotografía de un policía que está apalizando a una persona, automáticamente te pueden detener, te pueden enviar a juicio y utilizando la Ley de Mordaza te pueden colocar una multa de 30.000 euros. Precisamente porque ha sacado al policía apaleando a un anciano o a alguien que se manifiesta en la calle. En mi país, por ejemplo, hay ya puestas como unas 60.000 denuncias. Sencillamente a veces por señalar que aquel policía se extralimitó, que aquella persona ha hecho unas declaraciones de odio, y es muy difícil cuando se amenaza, por ejemplo, a periodistas, a políticos progresistas o a gente que levanta la voz, es muy difícil darle la vuelta al calcetín. Solamente parece que va en una dirección, no en la otra, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en toda Europa. Un retroceso histórico de las libertades públicas, donde con la idea del miedo, el miedo a la inmigración, el miedo a Rusia, el miedo a la crisis, el miedo a todo el mundo, asustar a todo el mundo para que nadie hable, para que todo el mundo se autocensure, y cuando no te autocensuras, entonces te censuran ellos, ¿no? Lo vemos continuamente en las redes sociales y las dificultades que hay a veces para poder llevar un mensaje, una idea que no guste al sistema, ¿no? En este momento es una realidad que Europa va hacia atrás en la lucha por las libertades públicas, pero muy hacia atrás. Y conforme la situación se agrava, económicamente vamos a tener el mes de octubre gravísimos, importantísimas movilizaciones en Europa, puesto que la crisis económica del automóvil es brutal, en este momento ya hablaremos de ella otro día, es brutal y va a implicar un retroceso general en los niveles de vida de la población europea. Afectará primero a Alemania, ya está afectando a Alemania, se van a la calle, se prevé para el mes que viene cerca de 30.000 trabajadores directos en varias cadenas de montaje. La más espectacular y la más conocida es Volkswagen, que va a despedir a 15.000 obreros este mes que viene. Esto va a generar una efervescencia social y vamos a tener un otoño bastante movidito en este sentido, ¿no? Entonces, para cortar esto, hay que cortar las libertades públicas, hay que censurar la televisión, hay que censurar las ideas, hay que banalizar la realidad. Nos van a caer encima, que ya lo están haciendo, un sinfín de programas banales para que la gente esté mirando la televisión con cualquier programa, si me perdonarán, no lo digo por los actores que han de ganarse la vida, sino estúpido, y con cualquier cosa nos van a entretener para que no podamos organizarnos, la gente no se organice y proteste de lo que nos viene, de lo que ya nos está viniendo encima, ¿no? Esto es un poco el escenario colectivo que nos espera de aquí a la vuelta de muy pocas semanas, de muy pocas semanas. Y todo este conflicto, y ahora apunto y lo dejo aquí, tiene un objetivo final y complejo, que es Kazán y la reunión de los países BRICS. Zelensky ha ido a América Latina a ver si convencía a algunos países del BRICS, que ya se quieren ir con los BRICS, de que le apoyaran a él y que dejaran de apoyar a los países BRICS. Y ha cosechado un enorme fracaso. Los BRICS se van a fortalecer en Kazán y posiblemente haya el anuncio de una moneda
virtual con referencia al 40% en oro, lo cual es una patada enorme al castillo de naipes que significa en este momento el dólar estadounidense. Y aquí lo cojo, y aquí lo dejo, porque seguiremos hablando seguramente de esto y de más cosas. Eduardo, pues muchísimas gracias. Gracias, creo que nos has dado el panorama completo y te agradecemos mucho. Sabemos que tienes justamente ahora, en este momento, ¿qué momentos estamos viviendo, Eduardo? Que tienes muchas entrevistas, que tienes investigaciones y que tienes que participar también pues, en otros noticieros. Te agradecemos muchísimo y estamos pendientes, ¿no? Porque esto se puede complicar bastante. Ya está salido de control, la verdad. Ya algunos que dicen, ya viene la guerra, no, pero la guerra ya está desde hace tiempo, ¿no? Así que, pues muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho y seguro que la comunidad detrás de la razón también te agradece muchísimo más. Así que un abrazo, hermano, y nos vemos hasta la próxima. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también, un abrazo y hasta la próxima y seguiremos informando. Aquí estamos, aquí está también Eduardo Luque. Inmediatamente cualquier cosa, pues nos habla y salimos al aire. Abrazos.